Durante casi 90 años el PRI ha mantenido en el Estado de México un férreo control del aparato estatal. Ha creado una cultura política anquilosada, sucia y marcada por la simulación. En las elecciones de 2017 para gobernador en el Estado de México se dieron los abusos más arbitrarios de que se tenga memoria. Más que una elección de Estado, se dio un fraude sistémico, pues todo el aparato de gobierno se abocó de manera fraudulenta a coaccionar el voto ciudadano ante la mirada tibia de las autoridades electorales. Dicho proceso electoral fue un siniestro espejo de la codicia del poder, ganar a toda costa y no importar cómo. El territorio electoral se convirtió en una zona de tentación y de tormento por la autoritaria desmesura y la simulación. Las formas y los principios se desdibujaron para mantener el poder de un grupo político, una camarilla o una persona. En síntesis, en 2017 los mexiquenses vivieron un infierno electoral, el cual es descrito por 6 exconsejeros electorales, una consejera en funciones y un extitular de la FEPADE, quienes documentan en un libro la montaña de irregularidades que se vivieron en el proceso electoral mexiquense, el cual estuvo lejos de ser una fiesta ciudadana por la democracia y se convirtió en una conflagración sin escrúpulos, en una antesala del averno y del autoritarismo. Este libro, escrito por Bernardo Barranco, Gabriel Corona, Ana Vanessa González, Eduardo Huchin, Norberto López, Santiago Nieto, José Núñez y Karina Vaquera, que lleva como título El infierno electoral, es una radiografía crítica por el proceso electoral mexiquense de 2017 y al mismo tiempo fue una alerta que explicó por qué el fraude electoral podía repetirse en las pasadas elecciones presidenciales. ¿Pero qué pasó en las elecciones presidenciales de 2018 que el PRI perdió? ¿Qué inhibió el fraude electoral? ¿La alerta del libro contribuyó para que los demonios del infierno electoral fueran conjurados? En 2021, ¿el Estado de México tendrá unas elecciones libres y democráticas? ¿O los demonios del fraude resurgirán y los mexiquenses nuevamente vivirán un infierno electoral? Bienvenidos a Diálogos Políticos y Café, un programa especial de cultura política en Revolución Democrática 2.0, el cual estará el día de hoy conducido por su servidor, Javier Rivera Escalona. El conversatorio de hoy comentaremos el libro El infierno electoral, y para ello nos acompañan dos de sus autores, el coordinador de esta obra, el maestro Bernardo Barranco. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Y el doctor Gabriel Corona Armenta, ambos exconsejeros del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Pues bien, comenzamos. Como todos ustedes saben, es un libro de una investigación incluso jurídico, electoral, que tuvo a bien coordinar el maestro Barranco. Y yo quisiera de entrada solicitarle al autor que nos pudiera generar una explicación o una ampliación de lo que dice en el libro sobre cómo se llevó a cabo el fraude electoral en lo que establece el libro. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar acá conversando sobre este tema. Una de las primeras cuestiones que hay que aclarar es el título del libro. El título es como la síntesis, la esencia de un material, y el infierno electoral. Yo la verdad trabajo mucho el tema religioso y yo pensé que el infierno era un mito de la literatura religiosa, pero a partir de mi experiencia en Toluca y en el Estado de México, te puedo decir, bueno, tú también has participado ahí, que el infierno existe. El averno político existe y está concentrado en Toluca. En Toluca, que guarda una vieja tradición política, es como ir al pasado, irnos a una cultura política de los años 50, 60, 70, en donde el Estado bonapartista es absoluto, ¿no? Que no admite disidencias, y si existen, las compra o las desecha. Y en ese sentido creo que en términos políticos el Estado de México, y en particular Toluca, es una especie de averno social, ¿no? Y esa fue mi experiencia, y bueno, y la de muchos. El libro son varios autores, son casi todos exconsejeros. Es decir, estamos hablando de José Núñez Castañeda, recientemente falleció, y él fue presidente del YEM. Estamos hablando también de Norberto López, que también hace unas semanas también falleció.
fuimos miembros de parte de ese consejo, y él tiene un tema muy importante, que es el tema de todo lo que fue la utilización de la coerción, ¿no? Del terrorismo electoral, los cerdos, la cabeza de cerdos, sí, que se echaban afuera de los diferentes sedes de los partidos, las llamadas telefónicas, las amenazas, en fin, toda una serie de recursos del crimen organizado que se utilizó sobre todo en los distritos donde había más oposición. Y bueno, está Santiago Nieto, está una consejera que habla sobre los cotos para poder entrar ahí, que son cada vez más difíciles, una institución autorreferencial, y creo que el texto más destacado pues es el de Gabriel, que en ese momento, en el 17, era consejero, y a él le tocó ver parte del fraude, que fue un fraude cibernético en torno al PREP y en torno al conteo rápido, en donde pues hubo una complicidad no solo de las autoridades, sino también del propio instituto, de consejeros electorales. Y su texto es muy valiente también, porque denuncia, pero no denuncia al aire, sino con pelos y señales. Sí, sin lugar a dudas, la participación del doctor Gabriel Corona fue eficaz en ese momento en el Instituto Electoral. Fueron momentos muy difíciles que incluso vivimos ahí en esas horas cuando se iba a dar a conocer el conteo rápido, recordarás, doctor. Sí. Pero quisiera que nos pudieras también ampliar la información, particularmente sobre lo que ustedes, o que lo que tú escribiste sobre el papel que juega a lo mejor el Grupo Atlacomulco, o que jugó en esta elección. Sí, por supuesto, el Estado de México, como ha dicho ya Bernardo Barranco, es una especie de laboratorio electoral. Dado que era la antesala de la elección presidencial, en el Estado de México se puso, como se dice coloquialmente, toda la carne al asador. El Grupo Atlacomulco, que es el grupo más compacto, aceitado y articulado en términos políticos de todo el país, estaba convencido de que si retenía el Estado de México podía conservar los pinos, la presidencia de la República, y por eso no se escatimaron recursos de ningún tipo. Yo documento en el texto, por ejemplo, 24 visitas de miembros del gabinete presidencial, 7 tan solo de la Secretaría de Desarrollo Social, algo inédito, porque nunca había habido tal cantidad de visitas del gabinete en una elección pues, que es relativamente corta. Lo que se vivió en el Estado de México, y así lo titulo yo, son elecciones sin libertad, elecciones en donde a los opositores se les amenaza, se les intimida de la manera en que lo ha mencionado Bernardo Barranco, y que lo describe muy bien nuestro querido amigo ya fallecido Norberto López Ponce en su artículo sobre el terrorismo electoral. Las cruces, las coronas fúnebres, las cabezas de cerdo, las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los citatorios de la Fiscalía, la FEPADE y de la Fiscalía Local, entre otras lindezas que hacen del ambiente electoral previo a la jornada algo muy parecido a algo terrorífico. En este texto lo que nosotros queremos es advertir en ese momento sobre los riesgos que tiene la elección nacional, en el sentido de que por decirlo de alguna manera, se atlacomulquice, es decir, que las mismas prácticas que realiza el Grupo Atlacomulco en el Estado de México sean irradiadas, ampliadas a todo el país de la manera en que se hizo en todos los municipios del Estado de México. Recordarán no solo las visitas de los miembros del gabinete, sino cómo se dividieron en términos regionales el gabinete federal al Estado de México, el papel que tuvo José Narro, por ejemplo, el rector de la UNAM, etcétera. Y eso justamente es lo que hace de la elección del Estado de México lo más parecido a una elección de Estado. Es decir, esto, yo lo he dicho así como estos muñecos que les llaman transformes, un gobierno estatal que en época electoral se convierte en otra cosa, que es un brazo electoral y que regionaliza el trabajo electoral y que hace esto que llaman el trabajo de 5x2, y uno pensaría que son 5 de oficina y 2 de trabajo de campo. No, es al revés, 2 días de trabajo de oficina y 5 de trabajo de campo. ¿Qué es lo que se vive? Entonces es una elección realmente sin libertad, y donde al final se busca triangular las cifras oficiales de la manera en que lo describo, conteo rápido, PREP, y sobre todo cómputos oficiales, que es lo que finalmente tiene validez legal. A mí me gustaría agregar una cosa sobre el Grupo Atlacomulco, ¿no? Yo al principio
de manera muy ingenua, pensaba que el grupo Atlacomulco era como la élite de poder priista, ¿no? Pero en la medida que me adentré más en lo que es la política en el Estado de México, me di cuenta que el grupo Atlacomulco no solamente es, digamos, este sector no está geográficamente de la realeza política, ¿no? El club de los exgobernadores o los funcionarios en turno, etcétera, sino que hay como grupos concéntricos, ¿no? Y algo que a mí me impresiona es que la oposición es parte del grupo Atlacomulco. Los partidos políticos son parte del grupo Atlacomulco. Los maicean, les dan privilegios, los consienten, ¿no? Les dan ese trato, ¿no?, muy acaramelado que se utiliza mucho en el Estado de México. Y claro, cuando uno analiza con frialdad, uno ve cómo, por ejemplo, en la época de Montiel, que pierde la mayoría en el Congreso, Montiel va comprando a los diputados panistas. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora también? Está pasando exactamente lo mismo. Del Mazo está incorporando a morenistas y a petistas acá. Entonces, para mí, digamos, por eso es que es hasta diabólico, si me permite la expresión, que el grupo Atlacomulco no se reduce a esta élite principesca, sino que requiere la colaboración de la oposición. La oposición en el Estado de México está comprada. Y si no, hay grandes negociaciones. Por ejemplo, yo sé que aquí hay sectores de PRD, etcétera, pero cuando se plantea la demarcación, es decir, todo el tema de la distritación, sí. Ahí hay un acuerdo entre el gobierno y el PRD. Puentes o no sé qué cosas peatonales, y ahí el PRD incluso baja la presión para poder alcanzar algo que era un derecho, un voto vale un voto, ¿no? Y no tener esa red, digamos, de caciques. Entonces, yo sí creo que en ese sentido hay una oportunidad actualmente, sobre todo porque ha perdido peso, pero de que lo que señala de este transformer, yo lo diría es una especie como de conversión sistémica, claro, ¿no? Es el sistema que deja de ser Estado, ¿no?, para convertirse en un gran aparato electoral, con recursos. Otro aspecto muy importante que está en tu artículo, Gabriel, es la cantidad de dinero que se usó en los programas sociales. Correcto. ¿No? A mujeres, a grupos, etcétera. Entonces, sí creo que es una de las experiencias, digamos, más cruentas políticamente que existen en el país. Ok, vamos a un corte y en unos momentos más continuamos con esta entrevista. El infierno electoral es un libro que se vendió mucho en Toluca. Sin embargo, fue el libro menos leído. ¿Por qué? Porque cada semana, cuando los anaqueles se llenaban del libro El infierno electoral, había compras masivas. Decían que llegaban personas y que compraban 15, 20, 30 ejemplares y se agotaba. De tal manera que no fue en realidad un libro que fue leído. Muchos tenían que venir a la Ciudad de México a comprar. Yo agradezco mucho al PRI, porque realmente el PRI compró, y sus anaqueles personales, sus bodegas, debe haber muchos ejemplares del libro El infierno electoral. El infierno electoral que vivimos en el Estado de México en la elección de gobernador no debe repetirse, pero tampoco estamos muy lejos de que este hecho se pueda repetir si los que ahora tienen la mayoría no actúan con responsabilidad y acotan el ejercicio del gobierno actual en beneficio de los que menos tienen para garantizar que se mantengan en el poder. Por eso es importante tu participación. Debemos construir ciudadanía,
debemos evitar el derroche de recursos públicos, debemos evitar la corrupción. Por eso te invito a que te informes, a que leas el libro, a que tengas plena participación en los próximos comicios electorales y que votes libre, pero razonadamente en las próximas elecciones. Ya estamos de regreso, amigas y amigos que nos siguen por las redes sociales. Escríbanos sus comentarios sobre el programa y no se olviden regalarnos un like. Aparecerán las redes sociales en nuestra pantalla. Y bueno, pues continuando con la plática, aquí con nuestros especialistas en el análisis del Averno, decía en el corte que hay corresponsabilidad en este fraude de Estado, en donde sin duda participaron las autoridades administrativas desde el Instituto Electoral, pero también creo que los órganos jurisdiccionales. Doctor, si nos quieres dar una opinión al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, yo efectivamente creo que desde la propia integración del Consejo General del IEM, el INE tuvo esa enorme responsabilidad de hacer designaciones que estuvieron algunas de ellas muy alejadas de la imparcialidad que requiere el órgano electoral. Y desde ese momento se selló, digamos, el destino del IEM en términos de la inacción que mostró frente a los excesos del poder ejecutivo federal y poder ejecutivo estatal. A pesar de que reiteradamente hubo de parte de la consejería que yo encabezaba solicitudes en términos de realizar investigaciones y hacer las denuncias correspondientes, realmente poco se hizo más allá del discurso de llamar a que no se usaran los programas sociales con fines proselitistas. El órgano electoral no actuó tampoco contra lo que yo pensaba, esperaba. El INE tampoco actuó en el sentido de que pudo haber atraído mucho más cosas y no lo hizo porque pues también atendiendo sus propios intereses y su propia lógica de poder decidieron intervenir mucho menos en el Estado de México de lo que lo hicieron, por ejemplo, en Coahuila, ¿no? Claro. Donde en su momento sí tomaron algunas decisiones de más impacto. Y en el caso de si eso pasa con el órgano administrativo electoral, imagínense ustedes lo que pasa con el tribunal, en donde pues normalmente han estado mucho más subordinados a los poderes locales, antes designados por el Congreso del Estado y ahora aunque por el Senado de la República, pero en ese momento quien llevaba pues la mano en esas designaciones obviamente era el PRI, el partido que gobernaba el Estado. Entonces encabezados pues ahí por los de siempre, que además tienen desde que éramos compañeros en el IEM, 2005-2008, Jorge Muciño y otros, pues obviamente era mucho más predecible que mañana va a ser jueves, en el sentido de qué manera iban a resolver. Pero además yo creo que hubo demasiadas complicidades, no solamente del órgano electoral local, no solamente de algunos representantes de partidos políticos, incluidos, me atrevo a decir, hasta representantes o dirigentes de Morena en el Estado. Tengo muchas evidencias de eso. Mi hipótesis es que esto fue también producto de una negociación, el no impugnar debidamente ante el tribunal local y federal esa elección, que había muchos visos de irregularidades, y creo que eso es producto justamente de esa forma de hacer política que tiene el Estado de México y que tenemos frases tan tristemente célebres como las de Arturo Montiel, de que en política todo lo que resulta comprable resulta barato, o antes de Carlos Hahn, ¿no? De un político pobre es un pobre político, es decir, que la política en el Estado de México se hace básicamente a través de dinero, y el que tiene dinero compra conciencias, voluntades, doblega resistencias, compra lealtades y obtiene las adhesiones necesarias para consumar una supuesta victoria electoral como la que se vio en 2017, que me parece es la victoria más pírrica en el sentido de que ganó perdiendo. O sea, ganó para perder después, es decir, se acumuló tal desprestigio del PRI en la elección de 2017 que eso de alguna manera quedó evidenciado para la elección de 2018
y además fueron tan evidentes sus prácticas que de alguna manera neutralizarlas en el año 2018 resultó relativamente sencillo, porque no debemos olvidar que José Antonio Meade Omid anunció que se iba a inspirar en el modelo del Estado de México y que iba a tomar como ejemplo la campaña de Alfredo del Mazo. Afortunadamente, este enorme y gran país llamado México no es el Estado de México y escapó a esos controles y a esas inercias y a esa seducción de parte de los grupos económicamente poderosos y logró, digamos, evitar que un infierno electoral como el del Estado de México se repitiera a nivel nacional y pues el resultado está a la vista. Vamos con esa última idea que dice el doctor. Sin lugar a dudas, este compendio plural de diversas plumas, que sin lugar a dudas ya ha quedado un precedente en el Estado de México. Y con esto que decía el doctor Gabriel, creo que el PRI o el sistema que decimos no atendió eso que se mencionaba en el libro y el resultado lo vimos en el 2018. ¿Qué nos puede decir, maestro? Bueno, yo antes déjame darte una imagen. Yo, bueno, también, Gabriel, estamos en Naucalpan, en la zona satélite, y nos íbamos a Toluca, y yo cada vez que pasaba la Marquesa, la impresión que me daba era la distancia en términos de la cultura política, ¿no? Y cuando pasaba la Marquesa y ya me adentraba, empezaba a ver los grandes espectaculares de Milet, ¿no? Hablando maravillas de los gobernadores y tal, yo me imaginaba un brontosaurio ahí para un lado y un tiranorex de este lado, ¿no? Es decir, realmente, en términos de cultura política, Toluca, no el Estado de México, que es complejo el Estado de México, es realmente una estructura jurásica. Y que recordemos que la elección de Del Mazo se da después de la debacle del 12, ¿no? En la que cae, no, la del 12 no, la del 15, perdón, 15, sí, que fue la intermedia, donde el PRI, digamos, empieza a evidenciar una enorme fragilidad, y en ese momento esa elección era clave. Si perdía la elección el PRI, lo más probable era la debacle del PRI, como sucedió finalmente. Entonces le metieron con todo, ¿no? Con todo fue ahí. Yo sí creo que lo que pasó en el 18, yo diría, a pesar de todas las triquiñuelas, digamos, estructurales, el instituto, y aquí también es responsable el señor Corona, que era consejero en aquel entonces, los topes de campaña eran de un verdadero insulto, ¿no? Eran estratosféricos, tanto que hasta el INE se escandalizó. Yo creo que fue tal el repudio que ya existía a el gobierno de Peña Nieto, que los 30 millones que fueron, yo no sé si fueron estrictamente para Andrés Manuel o fueron en contra de esa atmósfera de corrupción que existía. Y ahí eso no lo para nadie. O sea, nosotros dimos seguimiento a todo lo que... Y había exactamente a nivel nacional muchas trampas, la cuestión de la capacitación, todo lo que eran los capacitadores, realmente estaba muy sucia también el proceso. Pero todo quedó adormecido por la avalancha que cualquier recurso quedaba totalmente inválido. Ahora, yo quisiera retomar el tema de que lo que queda en el Estado de México, a pesar de que el PRI y en general los partidos políticos están en un momento de depresión, queda esa cultura que creo que es la que combatir. Es una cultura política realmente con altos niveles de perversidad, porque en el fondo Gabriel es muy elegante, siempre es muy elegante, ¿no? Yo diría, más que dinero, es corrupción a través del dinero. Es decir, es un sistema altamente corrupto, es un sistema político no ético, es un sistema que es tentador a los diferentes actores. Y entonces, yo sí creo que una de las labores, independientemente de los diferentes órganos de gobierno, los tribunales, etcétera, es abatir a través de un sistema de transparencia, de rendición de cuentas. Era increíble que los programas sociales, en el primer semestre, o sea, un poquito antes de las elecciones, cantidades
increíbles de dinero, y ya no había dinero para el segundo es. semestre, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues significa este uso faccioso, corrupto de los recursos. Yo creo que ese es un aspecto central a abatir. Claro que sí. Pues vamos a pasar ahora a un tercer segmento que aquí se ha denominado Operación Política. Entonces, continuamos, ¿no? Doctores, ¿cuál es su diagnóstico del Estado de México? Parece ser que hay un infierno ahí. Yo lo veo desahuciado, yo creo que este no tiene remedio. A ver, déjeme ver bien. No solamente el pulso es el que está caído, sino hay metástasis. Está canceroso este paciente, no tiene remedio. Doctor, yo quisiera ser más optimista, sin embargo, creo que el doctor Barranco tiene razón, porque es un cuerpo que se ve aquejado por muchos males. Son problemas que se han acumulado durante muchas décadas, que no se han atendido: corrupción, inseguridad, pobreza, marginación, sobrepoblación, desorden vial, etcétera, y yo realmente no veo cómo pudieran corregirse todos esos problemas. Doctor, ¿cree que si extirpamos esa metástasis de la corrupción lo podríamos salvar, doctor? No, yo lo veo muy difícil. Yo veo ahí una caja de dinero que está ahí. Dice Jan González ahí. ¿Ya lo vio usted ahí? Correcto, sí. No, se ve en la radiografía, ¿cómo no? Y ahí hay una cajita con una especie de cápsula del tiempo que dice Atlacomulco. Doctor, hay que llamar un cura que venga mejor a que confiese a este paciente. No hay remedio. No tenemos. Agua bendita, entonces, agua bendita. Tampoco, doctor. Bueno, agua mineral y piquín para ver. Yo además observo que tiene otros males graves, como la concentración del poder en el Valle de Toluca, como la cooptación de grupos políticos, como una muy defectuosa impartición de justicia, que lo hace uno de los estados con más problemas de impunidad en todo el país. Realmente yo tengo un diagnóstico muy pesimista que comparto con el doctor Barranco. Tiene razón, la inseguridad pública, los feminicidios, el asalto a las amas de casa, a los transeúntes, creo que ya no tiene remedio. Y además Alfredo del Mazo también está ahí, o parientes, porque hay una dinastía que está ahí, una dinastía que pues ha precipitado mayores males. Y también el Instituto Electoral, doctor Corona, usted estuvo ahí también. ¿Cómo ve ese Instituto Electoral? Bueno, yo lo veo con graves problemas estructurales, graves problemas a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel del estómago y del páncreas, que efectivamente son muy difíciles de corregir. Yo creo que esto, si acaso, lo podría salvar un milagro, una cirugía mayor que extirpe muchos de esos males, pero para eso es necesario una alternancia en el poder del Estado de México, porque ya lleva con este mal casi 100 años, 95 para ser exactos, incluido el antecedente del PRI, y creo que esa es la única solución extrema que yo encontraría para arreglar estos males. Doctor Javier Escalona, usted que fue representante, que ¿no cree que había que hacer un trasplante de cuerpo entero? Yo creo que sí, pero mi duda es, si extirpamos esta enfermedad, yo creo que podría repetirse, pero tal vez con otro nombre. Doctor, hay que operarlo. Perdemos pulso, doctor. Operémoslo. ¿Qué les pareció la operación política? Déjenos sus comentarios en nuestras plataformas de redes sociales. Vamos a continuar con esta dinámica. Terminábamos las intervenciones señalando la necesidad de una posible reforma electoral. Yo creo que debiéramos ir más allá de una reforma electoral. Claro, es sí, una reforma integral de todo el sistema, administrativo, judicial, etc. ¿Qué opinión les merece, doctor? Yo empezaría por la reforma de los partidos políticos. Muy bien. ¿No?
Es decir, tenemos partidos políticos que están muy debilitados hoy por hoy. Y las grandes democracias se fundamentan en partidos sólidos. Si no tenemos partidos políticos sólidos, la democracia es vulnerable. ¿Y cuáles son? Pues hay muchas maneras de empezar por ahí la reforma política. Es decir, una de ellas es mayor transparencia de los partidos y otra de ellas son elecciones internas. No puede ser que sigan habiendo los dedazos o partidos familiares o partidos de liderazgo o por encuestas, ¿no? O sea, si tenemos que institucionalizar los partidos. Dos, una reforma racional del sistema electoral. No basta con cambiar la lógica de los consejeros. Ahora que se plantean los 4, pues va a ser lo mismo, porque pueden ser 4 ahora antes del PRI y ahora van a ser de Morena, y entonces, pero la lógica es la misma, es una lógica enlodada. Yo creo que lo que hay que cambiar es una reforma a fondo y racional. No puede ser que tengamos institutos federales e institutos locales. O tenemos una federación de institutos locales, o tenemos un verdadero instituto nacional que lleve, pero no las dos. O sea, el Estado de México, ¿cuánto gasta? 3.500 millones de pesos en proceso electoral, frente a los 19.000 que tiene, y es un instituto. Hay que sumar, claro, es el de los más grandes, más fuertes, pero son dinerales. ¿Vale la pena tener tribunales federales y locales, cuando muchas veces, pues tú que presentabas, era el trámite para ir porque no servía de nada? Así es. ¿No? Y FEPADES, es decir, creo que hay que racionalizar mucho. Yo me preguntaría también sobre el rol de los consejeros. Okay. Es decir, en otros países los consejeros no son pagados con sueldos tan altos, son ciudadanos venerables y venerados, ¿no? Que no están en carrera. Muchos consejeros están, digamos, de carreristas, ¿no? Trepadores, sino más bien aportan toda su sapiencia, todo su peso. ¿Y para qué tenerlos a tiempo completo? Pues hay otros institutos que cada mes se reúnen y ven lo que hace la planta operativa. Me pregunto si vale la pena tener en los institutos a los partidos políticos, que palmo a palmo discuten y tal. Bueno, si están en desacuerdo con una decisión de la autoridad electoral, pues recurran a los tribunales. Pero esos circos que se arman, yo creo que hay que repensar la estructura, pensarlo como se da en Brasil. El modelo norteamericano, claro, es totalmente diferente, ¿no? Pero creo que en el fondo hay que superar este problema de la gran desconfianza que existe, ¿no? Y que los propios partidos han sido los responsables, porque hacen propuestas, pero ellos mismos son los que vulneran esas propuestas. Yo creo que la confianza tendría que empezar por una reforma a fondo, tendiente a fortalecer a los partidos políticos. Perfecto. Esta distorsión de la reforma electoral federal del 2014, que se generó con la no adecuación de la ley electoral en el Estado de México y en diversos estados, ha generado situaciones tan graves como el tope de gastos. Entonces, desde su experiencia, doctor, en el órgano administrativo, ¿qué propondría usted? ¿Es necesario la reforma electoral o qué propondría estrictamente usted? Yo diría que en el caso del Estado de México hay que ir a hacer una reforma de Estado, porque realmente, estaba viendo ahorita memoria, es el único estado de la República que tiene casi 100 años con el mismo partido gobernante. Desde que se fundó el Partido Socialista del Trabajo del Estado de México en 1925, antecedente del PNR, PRM, PRI, no ha habido alternancia en el poder. Solamente Colima, Hidalgo, Campeche y Coahuila no tienen alternancia en este país desde 1929. Y el Estado de México 4 años antes. El Estado de México se estructuró un sistema de partido, yo diría, de Estado hegemónico que no ha sido desmantelado del todo. Buena parte de los partidos de oposición, si no es que todos, funcionan como lo que Sartori llamaba partidos ornamentales o de segunda, que no están dispuestos a disputar el poder en términos reales, sino solamente, en el mejor de los casos, a compartirlo. A mí me parece que si no se desestructura ese sistema creado primero por los hermanos Filiberto y Abundio Gómez, luego por Isidro Fabela y luego por Jan González y todos los demás, las cosas no van a cambiar en el Estado de México, aunque haya una reforma electoral, porque me parece que sería solamente un arreglo cosmético, pero no es un arreglo estructural donde se redefinan de una manera profunda
la forma en que se distribuye el poder en el Estado de México a nivel del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y además cómo se da la competencia política del PRI como partido, yo diría todavía hegemónico, y los partidos de oposición. Sí se necesita una reforma electoral, pero me parece que no sería suficiente, sino una reforma más de fondo, que sería una reforma de Estado, una reforma política que cambie la correlación de fuerzas en el Estado de México. Lo otro me parece que sería nada más continuar esta ruta que se trazó hace muchos años, y me parece que de no ser así, seremos ahí sí en el Estado de México, podría decirse, como lo dice la sabiduría popular, ahí se romperá, que no hay pueblo que dure 100 años, pero no hay mal que dure 100 años, ni tonto que los aguante. En el Estado de México estamos cerca de eso. Hemos hablado de esta corresponsabilidad del sistema político, pero creo que también debiera haber una corresponsabilidad de la ciudadanía, construir ciudadanía. Y si no se hace esto, ¿ustedes creen que se pueda repetir el infierno en el 2021? No, yo creo que la ciudadanía es una parte clave en esto, ¿no? Sin embargo, tenemos que pensarlo muy bien, porque el Estado de México es un mosaico, ¿no? Es un mosaico complejo. Tienes a Toluca, que es la que maneja la parte política, que es un centro político administrativo, ¿no? Diría que es un centro despótico tributario, si nos remitimos a Mesoamérica, ¿no? Un centro de poder, pero es un centro de poder parasitario. Tienes en la parte de satélite hasta la parte industrial, la parte, lo que se llama el cordón azul, que fue panista durante mucho tiempo, ¿no? Las grandes fábricas, la gran industria, la producción del Producto Interno Bruto en el Estado. Y tienes al oriente toda la parte social. Entonces, ¿cómo construir? El problema de la ciudadanía tiene que partir mucho del problema de la identidad. Cuando alguien en Chalco o en Nesa y le preguntas el nombre del gobernador o de un secretario, no lo sabe. Sabrá Sheinbaum, ¿no? La jefa de gobierno. Entonces, para empezar, lo que necesitamos es articular una identidad como Estado de México. Y también los vicios. O sea, es verdaderamente increíble el nivel de cooptación. Son muchas de las organizaciones civiles en el Estado de México son acartonadas. Son absolutamente manipuladas por el Estado. Y es algo verdaderamente increíble, porque gran parte de las ONGs de la Ciudad de México está nutrida por gente que viene del Estado de México, ¿no? Que viene de Chalco, que viene de Nezahualcóyotl, que viene de diferentes lugares y que se traslada y que forma parte. Es decir, hay un basamento interesante, pero falta identidad. No la tenemos, la identidad. Estamos llegando casi al final del programa. Sin duda nos faltarían otros 3 programas para poder seguir hablando del infierno en el Estado de México. Pero pasemos a las conclusiones. Doctor Gabriel Corona, ¿nos podría dar a conocer sus conclusiones? Bueno, yo creo que el Estado de México ha sido siempre un referente, para bien o para mal, y me parece que el Estado de México debe convertirse, junto con la Ciudad de México, por el peso histórico que ha tenido, poblacional, económico, electoral, justamente en algo parecido a un gemelo, a un hermano siamés de la Ciudad de México en términos de desarrollo político. Sin embargo, a 60 y tantos kilómetros de la Ciudad de México, como ha dicho Bernardo Barranco, parece que fuera otro país. Se practican políticas de mediados del siglo XX en términos de cooptación, en términos de control político, clientelar, en términos de cacicazgos, etcétera, y me parece que esto ya es necesario cambiarlo. Es necesario que estas organizaciones, que en algún momento que le presentamos un libro a Sergio Aguayo, Remolino, allá hace unos años en Toluca, se habla del número de organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México y en la Ciudad de México. Imaginen ustedes, Ciudad de México más de 3.500, Estado de México poco más de 30, con mucho más millones de habitantes. Se ve la disparidad, porque somos una entidad donde al menos el Valle de México mira más hacia la Ciudad de México, hacia lo que era el Distrito Federal, y poco hacia Toluca. En términos geográficos y políticos e incluso culturales, el Valle de México es más una extensión de la Ciudad de México que del Estado de México. Esa situación habrá que modificarla en términos propositivos y constructivos para hacer
del Estado de México no solo una potencia en términos económicos o demográficos, sino también una potencia en términos democráticos. No es posible que entidades mucho más pequeñas y alejadas de la Ciudad de México, como Baja California, tienen un lugar mucho mejor posicionado en el índice de desarrollo democrático que se construye con cierta frecuencia. El Estado de México está muy abajo en ese índice, muy abajo en el índice de inseguridad, muy abajo en el índice, bueno, muy abajo en términos de que sus números son muy negativos, y de muchos otros, y esto es una realidad que ya es necesario revertir para ponernos a tono con el desarrollo, digamos, democrático que en términos generales está viviéndose en el país, y no seamos ya una especie de ínsula, un coto de un grupo político que se ha enquistado desde hace muchos años en el poder y que no lo ha compartido salvo marginalmente y de manera nominal, sí, en algunos momentos, como Wenceslao Labra, con Erubiel Ávila, o en su momento con Gustavo Vaz, etcétera, pero todo lo demás es Valle de Toluca. Muy bien, maestro Barranco, sus conclusiones, por favor. Yo sería muy concreto, yo me remito a una propuesta que causó escándalo por parte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de pensar, ahí habló en voz alta, pensó en voz alta, el Valle de la Náhuac. Sí. Es decir, la desaparición del Estado de México en tanto tal, e integrarlo a una dinámica, y sobre todo cada vez está más cerca la mancha urbana, sí, la zona, ¿no?, que lo único que es toda esta sierra, digamos, de la Marquesa, que es lo que divide, pero cada vez a través del tren interurbano, a través de las diferentes carreteras, es una realidad cada vez más de interacción. Yo creo que si realmente queremos hacer un cambio profundo, creo que debemos repensar la naturaleza misma del Estado de México, y yo iría con retomaría esta vieja propuesta que hizo el ingeniero Cárdenas del Valle de la Náhuac. Claro que el grupo Atlacomulco brincó, saltó, etcétera, pues se le acaba su negocio, ¿no? Pero si uno ve realmente la articulación, no puede ser, yo sostengo, Toluca, ¿no?, es una capital política administrativa, pero es en realidad, usando esta vieja imagen que tenemos del Imperio Azteca, despótico tributario, es decir, lo peor de ese mundo mesoamericano lo ha heredado Toluca en el Estado de México. Y que le dio al traste a nuestra civilización. Así es. Agradecemos la invitación de nuestros invitados de lujo, por supuesto, y grandes amigos, pues podría decir hasta que de batallas allá en el Instituto Electoral. Sin duda espero que no sea la única ocasión, que haya más oportunidad de seguir conversando con ustedes. Vamos a despedir el programa sin antes decirles que nos sigan en las redes sociales que aparecen en la pantalla, que nos den like, que lo compartan y por supuesto que sigamos construyendo ciudadanía. Muchas gracias.